Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una obra que creo que es importantísima en la literatura universal. Para muchos no la consideran como que qué bárbaro, qué novela. Y es que al igual que la de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, pues Crimen y Castigo también tiene sus amantes y sus detractores. Pero por favor no se vayan, comencemos. Esta novela realmente me dejó sorprendido. La primera vez que la leí estaba en la universidad. En ese entonces estaba leyendo algo sobre la conciencia, puntualmente a Freud, pero entre la bibliografía que tenía, esta novela aparecía como también una referencia que se podía llevar a cabo para poder no ampliar algún tema, pero sí mostrar cómo un personaje va tratando algunas cuestiones éticas relacionadas consigo mismo. Crimen y Castigo, sobre todo ahorita en México, que se acaba este año de publicar con la colección Fractales, pues es una edición realmente muy bonita, roja. A mí en lo personal siempre me ha gustado la pasta dura porque pienso que es más durable. Yo tenía una colección de novelas universales, o bueno, de obras universales, pero con la editorialidad de pasta sencilla, es una pasta flexible. Pero ahorita con Fractales hasta que están sacando nuevas obras como parte de su colección, pues esta es una de las obras que publicó y realmente vale muchísimo la pena. Si la pueden comprar en los puestos de revistas o en la librería que tengan más cercana, realmente es una muy buena edición. Tengo entendido que hay ediciones, se supone, los que hablan ruso y son expertos en literatura rusa, que hay mejores traducciones, pero al menos esta sí está muy manejable, está muy buena. Y pues al menos con Crimen y Castigo creo que podemos, al igual que Daniel Defoe, poder visualizar que en la construcción de la obra y sobre todo en el entendimiento de la misma, hay muchos que aman y hay otros que pues no están tan apasionados con Dostoyevsky, pero creo que son más los que me atrevo a involucrarme, que admiramos a Dostoyevsky por lo que puede construir a través de un personaje. Puntualmente, este personaje que aparece en esta obra, y aclaro, los nombres los voy a pronunciar tal y como están. No sé cómo se pronunciarán en ruso. Ahí discúlpeme si alguien habla ruso. Es Rodion Romanovich Raskolnikov. Y es que este personaje es, pienso, muy emblemático porque no solamente tiene un conflicto con manejar alguna cuestión ética, sino incluso poder salirse de esas consideraciones éticas a través de un hecho puntual. Si les puedo resumir la obra a muy grandes rasgos, tampoco quiero entrar en detalles porque siempre les voy a motivar para que la puedan leer. Incluso si pueden comprar esta edición de pasta dura que está muy bonita, la de Fractales, como se los dije hace rato, pues Raskolnikov era un ex estudiante universitario que vive solo. Al principio de la novela, pues se nos presenta yendo a empeñar un reloj con literal, así lo pone el texto, una vieja usurera. Entonces, lo que hace esta señora, esta anciana llamada Alena Ivanova, es que pues le da muy poco, es una mujer pues muy ruin, se aprovecha de la necesidad de las personas. Creo que ese tipo de actividades es muy común aquí en América Latina. Los agiotistas pues sí se lucran con esa necesidad, incluso hasta con la desesperación. Aclaro, por lo general, ese tipo de actividades pues no es muy bien vista, ¿sí? Para muchos ya en una desesperación pues lo saca de un apuro. Alena Ivanova era eso, cobraba intereses altísimos por un préstamo miserable y pues realmente era vista como la usurera de ese barrio, de esa comunidad que pues todos la conocían, sabían quién era y hoy ella llevaba en un cuadernillo la lista de todos los que estaban pues yéndole a dejar cosas.
Entonces, el punto de esta obra es que Raskolnikov va y le empeña este reloj. Posteriormente, pues se va a su cuarto. La vida que tiene este personaje, como nos la presenta Dostoyevsky, es muy austera. Es un personaje que, hasta me atrevo a pensar, es muy huraño. Y en el edificio donde vive hay una cocinera, como lo presenta Dostoyevsky, llamada Anastasia. Ella se preocupa mucho por este personaje. Raskolnikov debía varios meses de renta y ya la señora como que ya no le mandaba comida, por lo que podemos eh, visualizar que en Rusia, cuando tú estás pagando renta, al menos en el siglo XIX, también tenías derecho a algún tiempo de comida. Entonces Nastasia, creo que solamente por misericordia, le subía sopa, le subía té, y eso era lo único que comía. Tenía una vida muy, muy austera, pasaba hambres, pero él se llevaba todo eso, pero lo pasaba, pienso, hasta estoicamente. Un día se pone a pensar, ¿y si mato a la vieja? ¿Y si mato a la señora? Porque se refiere a ella como vieja. Entonces, para esto recibe una carta de su madre, donde su madre le menciona que Dunia, la hermana de Raskolnikov, se iba a casar con un hombre adinerado. La familia de Raskolnikov no era muy pudiente económicamente, y el matrimonio con esta persona, Lujine, le iba a ayudar a Dunia, la hermana de Raskolnikov, a poder pagar algunas deudas y al mismo tiempo pues tener una posición acomodada. Entonces, en eso estaba cuando pues está con esa lucha mental el personaje. Cuando se decide, baja al edificio, baja de su cuarto por el edificio, agarra el hacha del edificio y pues en pocas palabras se esconde el hacha en la gabardina, va a la casa de la usurera y la mata. Entonces, pues la despedaza, y en ese momento va entrando su sobrina. Raskolnikov se esconde y también la mata porque ella encontró el cuerpo y no había forma de escaparse de ahí si no descubría a Raskolnikov. Mientras va bajando por el edificio, en la planta de abajo estaban unos pintores terminando de arreglar un departamento. Se esconden en ese cuarto porque mientras va bajando escucha que hay personas que van subiendo el edificio. Se esconden entonces en ese departamento que están arreglando y las personas suben, tocan la puerta, la usurera no abre y poco a poco se van dando cuenta que pues esta mujer amanece muerta. Pues en esta época pues los chismes eran como que el medio de información social más importante, además del periódico, y la noticia de la muerte violenta de esta mujer, de esta señora, de esta anciana, corre como pólvora. Entonces, a lo que voy es que hay varios personajes, por ejemplo, Porfirio o Samiotov, que son personajes que están relacionados con la policía, pues, digámoslo así, son policías que tienen ciertas sospechas, porque hay varios personajes que los inculpan injustamente. Uno de ellos es un pintor que estaba en la planta de abajo cuando Raskolnikov se esconde, y para no, ahora sí, spoilearles todo el desarrollo de la historia, lo que Porfirio tiene, un personaje, tiene una sospecha muy grande de Raskolnikov, a tal grado que lo empieza a investigar y sobre todo empieza a ver todo lo que ha escrito. Y uno de los ensayos que encuentra cuando Raskolnikov era estudiante universitario es un pequeño ensayo que este personaje había escrito llamado El crimen. En este escrito, en este ensayo que Raskolnikov elabora, tiene una premisa muy, muy importante, porque de hecho suena muy nihilista lo que Raskolnikov había escrito. Ese ensayo se titulaba El crimen. Y en pocas palabras, el pensamiento central de ese ensayo que escribe Raskolnikov es que hay personas que están por encima de la manada y que tienen derecho a matar. Entonces, como lo dije, suena muy nihilista, y creo que
esta idea central, esta idea que Porfirio, este policía, encuentra sobre lo que pensaba Raskolnikov cuando era estudiante, va a ser el móvil del crimen, porque cuando sale por fin del edificio después de matar a la vieja, a la usurera, esconde todo lo que le robó, pues le roba todas las cosas que tenía resguardadas y las esconde debajo de una piedra. Entonces, este manejo de la situación, este manejo de lidiar con la culpa, sobre racionalizar lo que hizo, hasta cierto punto, Dostoyevsky nos muestra que este personaje puede lidiar incluso con este tipo de pensamiento, pero poco a poco va cuestionándose hasta que se topa con la hija de un exfuncionario llamado Marmelov. Esta hija pues se llama Sonia, era una cristiana que poco a poco lo va motivando para poder encontrarse consigo mismo. Previo a esto, Raskolnikov tiene una plática con ella donde en pocas palabras cuestiona su fe, cuestiona su responsabilidad familiar y pues termina contándole su secreto. Por alguna extraña razón, lo que conecta a Raskolnikov con Sonia es el sufrimiento, la angustia, la desesperación. E intentó encontrar en Sonia una especie de consuelo desesperado. Y es que ese vínculo que encontró en Sonia es un vínculo que lo va a unir por siempre. De hecho, es Sonia la que lo impulsa a confesar el crimen. Uno pensaría que Sonia le iba a decir, no, no te preocupes, aquí yo te guardo el secreto. De hecho, Raskolnikov quería que Sonia se escapara con él y que se fueran a, ¿cómo se llama? Se fueran a otro lugar a empezar una vida juntos, pero no es así. Entonces, creo que un aspecto que también quiero resaltar es que Sonia es como un regreso a la conciencia o a una estructura ética donde Raskolnikov quería salirse. Él hasta cierto punto pensaba que pues la manada, o ahora sí la masa de gentes, pues eran gentes que merecían ser dominadas. Y es que en el ensayo que Porfirio le lee a Raskolnikov, de hecho dialogan sobre el ensayo, pues lo que se expone es que, pues como lo dije ahorita, había dos clases de personas, pues la manada, como dije ahorita, la masa de gente, hasta me atrevo a pensar adoctrinada, que no tenía pues conciencia, sino simplemente obedecían las órdenes. De hecho, para ser puntual, él habla de dos tipos de gente, la superior y la inferior. Entonces, los de la superior, pues es una categoría que pueden o no sujetarse a las leyes sociales e incluso no pueden sujetarse a las leyes éticas que la conciencia dicta. Y creo que esto es realmente muy, muy interesante porque esta forma que hasta me atrevo a pensar, es que no quiero ocupar la palabra nihilista porque incluso le preguntan al personaje de Raskolnikov si es nihilista y dice, no, no, no lo soy. Pero esta forma de ver a la sociedad, pues es una pregunta ética que creo que nos hemos planteado, pues al menos en clase o en la facultad donde he dado clases, ¿qué se necesita hacer con las personas malas? Y es que un punto decisivo es que la categoría del mal no es una categoría que podamos definir, al menos ontológicamente. Es decir, el mal siempre va a estar ligado a las acciones concretas y al concepto que tengamos de la ética. Por ejemplo, una ética pues te va a decir que tal acción o tal decisión es mala, no solamente por la forma en la que se lleva a cabo, sino también por las consecuencias que tiene. Entonces, creo que el problema del mal a veces, y bueno, no digo a veces, creo que por lo general está ligado al tema de la religión. Y es que incluso la religión es parte de ese adoctrinamiento colectivo de la masa. Y es que, perdón por decir, es que a veces las muletillas sí están muy canijas, pero el tema de que la religión no solamente adoctrina, sino que también domestica, está completamente ligado sobre todo al control y al cuestionamiento. Es decir, un Dios institucional, un Dios religioso,
te dice qué hacer, te dicta qué hacer, pero realmente no es Dios mismo, sino es la institución, los líderes. Creo que en ese sentido se puede incluso hacer una mención que los creyentes se parecen mucho al Dios al que adoran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo miramos desde el cristianismo, ¿no? Los católicos adoran un Dios similar a ellos, los evangélicos un Dios que es como ellos, evangélico. Entonces creo que no podemos entender una sola idea de Dios hablando metafísicamente o filosóficamente como ser trascendente, ser que está por encima de la razón, sino tiene que ser un Dios completamente ligado a comportamientos, a conductas religiosas, a conductas ritualistas. Por eso el Dios religioso es algo que pues es completamente avasallante, es completamente pues, adoctrinante, es, no sé, hasta me atrevo a decir opresor, pero al menos con Dostoyevsky sí nos plantea el hecho de que qué hacer con estas personas malas. Podemos y tenemos derecho a exterminarlas, y no voy a poner ejemplos tan obviamente escandalosos para nosotros, como el asesinato, no sé, algún tipo de parafilia rarísima y dañina. Pero creo que sí podemos plantear el hecho de que lo que Raskolnikov en este ensayo llamado El crimen y Dostoyevsky, pues a través de su personaje nos plantea, es el derecho a agredir o bien el derecho a dañar a las personas. Yo sé que por lo general parecería muy obvia la cuestión. Por ejemplo, yo no puedo ir en la calle y de la nada veo a una persona y golpearla. Pero creo que sí lo puedo relacionar directamente con la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira hasta cierto punto es algo que no solamente daña a otras personas, sino que también es una forma de vida que es muy destructiva y muchas veces ante las consecuencias negativas a otras personas nos mantenemos inmunes. O sea, hasta nos alegramos por las consecuencias negativas de la mentira hacia otra persona. De la misma forma como el personaje se estaba empezando a comportar si no fuera por Sonia. Entonces, por ejemplo, nosotros como seres humanos he pensado que nacemos en la mentira, crecemos en la mentira, desde que se nos enseñó que Santa Claus o los Reyes Magos nos traen juguetes, hasta que el ratón de los dientes se lleva nuestro diente y nos da dinero. La mentira es parte de nuestra formación como seres humanos. Incluso la mentira, hasta me atrevo a decir que pedagógicamente, cuando un niño hace un garabato que pues estéticamente sabemos no es bonito, le decimos a un niño pues que está precioso y que no, siga adelante. Y yo sé que cualquiera puede decir, no, pues eso está perfecto, eso motiva a una persona, no puedo apachurrarle los sueños a un niño o apachurrarle el esfuerzo a una persona, pero el punto que quiero resaltar es que pues es mentira. Realmente como seres humanos nos desarrollamos, amamos a través de la mentira, confiamos a través de las mentiras. Y creo que ejemplos en cuanto a relaciones emocionales son muchísimos, desde las famosísimas viejas confiables de que no, hombre, eso es mi amiga o es mi prima, hasta, no, es que es mi amigo gay o cosas así, y no desconfíes, mi amor, y ya no la sabemos. Y creo que es muy difícil en este mundo que nos forma a través de la mentira poder confiar en las personas, porque creo que podemos saber y tenemos muchísimos casos de personas que pues confiamos en ella, nos han mentido, nos defraudan y siempre cuando apuñalan a una persona o nos apuñalan a nosotros, pues las personas que queremos o confiamos siempre va a ser a través de la mentira. Por ejemplo, desde que yo estaba en un trabajo anterior que tuve en una institución, uno a veces piensa ingenuamente que los compañeros son amigos, pero no, cada quien está ahora sí rascándose con sus propias uñas y si te pueden amolar, te amuelan. Si tu amigo en escuela puede mentir para que él no repruebe, sino solamente repruebes tú, lo hace. Es muy rara ver, es muy raro ver, perdón, la lealtad en las personas. Esa lealtad es rarísima. Y por eso cuando tenemos videos en TikTok donde se muestra la lealtad entre amigos o entre amigas, pues siempre es algo digno de admirar porque es algo
que no pasa cotidianamente. En ese sentido, creo que por eso me atrevo a relacionar el tema de la mentira como algo que hacemos y que incluso podemos deleitarnos en las consecuencias negativas. Yo me acuerdo que en ese trabajo que les mencioné ahorita, mintieron sobre mí y me terminaron despidiendo. Fue una mentira. Y la persona que mintió, pues jamás mostró ningún tipo de remordimiento, jamás se disculpó, jamás dijo, ¿sabes qué? Mira, pues sí, me equivoqué. Él estaba contento que él resultó ileso y que a mí me despidieron. Y eso realmente es una característica que podemos no solamente visualizar en la sociedad, sino que incluso es estimulada en la sociedad. Eso lo llaman competencia, eso lo llaman ser inteligente, eso lo llaman ser proactivo. Incluso lo llaman hasta como si fueras tú una persona sagaz y única, pero es mentira. Y creo que algo que nos muestra la novela es el papel de Sonia. Sonia le permite a Raskolnikov salir de ese esquema donde él puede vivir en ese, ¿cómo puedo mencionarlo? En esa falta de sentimiento por haber hecho lo que hizo. Sonia encamina a Raskolnikov a entregarse a la comisaría. Y de hecho, la primera vez que quiso entregarse, hay un proceso para llegar a la comisaría y confesar el crimen. Él empieza a disfrutar. Esa imagen que pone Dostoyevsky es hermosa. Va caminando, ve como un borracho se cae y sigue caminando, disfruta ese ambiente que tiene a su alrededor, pone atención a los pequeños detalles y se da cuenta que la vida es eso. La vida está en esas pequeñas insignificancias que parecerían para poder valorar lo que somos como seres humanos. Y llega a la comisaría, quiere confesar y no puede. Sale de la comisaría, baja las escaleras y afuera está Sonia y solamente lo mira. Y cuando mira a Sonia, sabe lo que tiene que hacer. Regresa y murmura su crimen. Yo la maté. Y en ese sentido creo que Dostoyevsky nos muestra el ser coherentes con nuestra conciencia. Por lo general, en nuestra sociedad no nos parecemos a la conciencia que decimos tener. Y es que ese tipo de conciencia que siempre mencionamos, no, es que yo sí soy honesto, no, yo sí soy fiel, no, es que yo sí soy muy franco con las personas, pues eso decimos, pero por lo general cuando tenemos la oportunidad de apuñalar, lo hacemos. Y eso es algo que realmente Dostoyevsky nos presenta. No ser fieles, por ejemplo, a un Dios religioso, no ser fieles a nada más que a nuestra conciencia. Y en ese sentido parecería que Raskolnikov renuncia a una libertad incluso más allá de la ética. Y creo que este tema algún día lo podemos tocar desde Nietzsche, pero al menos lo que parece una libertad de conciencia, a Raskolnikov lo estaba consumiendo. Y yo sé que en ese sentido la novela se parece mucho al Corazón delator de Edgar Allan Poe, cuando el asesino del viejo que tenía un ojo espantoso como buitre, pues la policía llega a ver qué pasó, se pone a platicar con él y poco a poco pues su conciencia empieza ahí a molestarlo. Con Raskolnikov vivía ansioso, vivía nuevamente a la defensiva, escondiendo sus huellas, escondiendo cualquier ligera sospecha sobre esto, sobrepensando la situación. Y creo que en ese sentido la conciencia es algo que está en el ser humano y podemos ser fieles a ella. Creo que aunque involucra temas completamente en ese sentido un poco diferentes, es lo que Kant llamaría el imperativo categórico, esa responsabilidad moral que tenemos hacia el otro. Al menos les dejo esto para que podamos visualizar cómo Dostoyevsky en esta novela, entre otras cosas, pues sí nos muestra esta fidelidad a nosotros mismos, a lo que realmente deseamos y queremos y predicamos vivir, porque creo que la literatura hasta cierto punto es una forma de autoconfrontarnos con lo que somos. La novela, pues puedes sufrir con Raskolnikov, puedes sentir la ansiedad que siente el personaje,
puedes visualizarla como algo que está ahí y que no sabes qué hacer. Realmente poder vivir con eso es muy, muy complicado. Y el otro día estaba viendo una entrevista de alguien que ya estaba, pues que era sicario, ¿no? Y que siempre mencionaba que las primeras muertes siempre son difíciles, pero después te acostumbras. Y creo que eso pues nos muestra que se aleja de la conciencia, se aleja de cualquier tipo de responsabilidad ética, cualquier responsabilidad moral. Y yo sé que se puede cuestionar, ok, ¿cuál es la estructura de la conciencia? ¿Será que la sociedad delimita la conciencia? ¿Será que la sociedad pone este cerco a la conciencia para que sigas pensando conforme a lo que la sociedad quiere? Pero algo que yo sí puedo mencionarles es que no todo es un constructo social, porque si todo fuera un constructo social, ¿cuál es la base de ese constructo social? Sigue siendo la misma razón. Por eso las construcciones sociales son, en pocas palabras, construcciones nociológicas que pueden ser criticables. Son construcciones mentales, construcciones empíricas. Entonces, lo que nos permite plantear cualquier tipo de concepción o construcción social es nuestra libertad de pensar. Por eso son criticables, por eso no son absolutas, son movibles. Y es que en ese sentido, y perdón, nuevamente sí estoy mencionando mucho la muletilla, y es que aquí, de hecho, llevo una hoja con las veces que digo y es que, ahí las voy contando para no repetirlas, pero bueno, no soy comunicólogo, no quiere decir que los comunicólogos no se equivoquen, pero por lo general no lo hacen. Entonces, ya se me olvidó qué estaba diciendo por mi divagación. Pero el punto es que estas construcciones pueden ser criticables. No hay ninguna construcción absoluta. Y por supuesto, bajo esa idea de libertad, podemos criticar todo aquello que desee ser absoluto. Por ejemplo, las instituciones religiosas, las instituciones sociales, las instituciones que incluso pretenden ser un modelo adoctrinante desde las ideologías. Se pueden criticar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos libres. Entonces, una libertad plena no es una libertad fuera de la conciencia y fuera de estructuras de la conciencia. La libertad plena, pienso que como nos presenta Dostoyevsky, es una pequeña interpretación que doy, puedo cambiarla tal vez en un futuro, pero que la plena libertad es la libertad de poder construir pues una estructura de la conciencia que nos permite relacionarnos perfectamente con el otro. Entonces, seamos, y eso es algo que al menos me dejó la novela, seamos más y más de acuerdo a nuestra conciencia libre. Creo que esto sí puede ser una aplicación muy buena, sobre todo desde Raskolnikov. Hay partes realmente que yo sé que a veces, si la comparamos con un thriller, porque siempre hago una comparación con el thriller, la novela hay momentos donde parece un poco lenta. Decimos, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Ok, mató a la vieja, pero ¿qué más va a suceder? Y si la comparamos con un thriller, sí, les va a parecer muy lenta. Pero sí les sugiero que antes de leer puedan tener en cuenta que no es un thriller, no es una historia convencional como se nos ha presentado, por ejemplo, bajo esta mercadotecnia de las sagas, mercadotecnia de un producto más estilizado que tiene pues como propósito consumirse rápido y consumirse sin ningún tipo de crítica. Esa novela, mi sugerencia es que la puedas leer, la disfrutes, léela con calma, pero sobre todo cuando, pues no sé, termines ciertas partes de la obra, ponte a pensar, ¿qué está haciendo Raskolnikov? Realmente es algo que se puede, que puedo experimentar junto con él, es decir, ¿qué haría yo en su caso? Y por lo general, las respuestas que nos planteamos desde nosotros mismos hacia ese personaje van a ser respondidas pues de la misma forma como nos las presenta Dostoyevsky. Entonces, vale la pena esa novela, se la recomiendo. Y pues hay, perdón a veces por tantas muletillas y por trabarme en algunos aspectos y esto que se llama sin tartamudear. Pero vamos a seguir analizando la siguiente, bueno, analizando, no sé, platicando, diría yo. Eh, una novela que creo que es ahorita un poco, que se volvió como un punto central a nivel internacional por lo que le pasó al autor,
hablo de los versos satánicos, pero pues ahí vamos a verlo con calma. Al menos espero que sí me haya dado a explicar y pues ahí nos vemos en el siguiente monólogo.